Una turbina de vapor abierta es como vemos en la foto. Es una turbina, aquí lo que estamos viendo, pues la turbina estaría aquí, esto sería la parte principal de la turbina. Bueno, en realidad la turbina sería todo esto, esto que se ve aquí en la carcasa, pero que esto sería la carcasa, aquí estaría el rotor, y el rotor se compone por el eje, que es esto que es más finito, y los álabes, que es lo que va acoplado en el rotor, va ensamblado de alguna manera en el rotor. Tenemos también puesto una serie de elementos auxiliares, incluso aquí tenemos el generador. Por este lado tenemos aquí un elementito que ahora os explico qué es, y aquí tenemos también pues una serie de elementos que también nos hace falta para que esto funcione correctamente. Incluso esta salida también nos hace falta, pero os lo explico ahora. Tenemos la carcasa, y en la carcasa lo que vamos a ver es que tenemos acoplados los álabes fijos. Aquí vemos cómo son los álabes fijos, y aquí vemos que están ensamblados en la carcasa. ¿Veis? Aquí son, en este caso son como medias lunas, y tendríamos en la parte inferior y tendría otra media luna en la parte inferior. No se trata, en este caso concreto, no se trata de álabes individuales, sino que todo esto es como una corona. Es una corona más o menos así, como esta. ¿Veis? Que la corona está dividida como en dos mitades, y en esta corona están ensamblados los álabes. Ahora esta corona se inserta en la carcasa, y estos serían los álabes fijos, que tienen, dependiendo de que sea una turbina de acción o reacción, pues tienen la función simplemente de dirigir el vapor para que después se descompriman en el espacio entre los álabes móviles, o bien tienen como misión descomprimir el vapor para simplemente acelerarlo y después que choquen contra los álabes móviles. Aquí vemos el rotor, que tendría los álabes móviles, claro, los álabes que van a girar, los que se van a encargar de convertir la energía potencial del vapor en energía cinética. Como están unidos a un rotor, pues van a ser energía cinética rotativa, moviendo este eje y proporcionándole una velocidad de giro y un par. Si queréis ver cómo son los álabes por dentro, pues aquí vamos a ver un detalle. Fijaros que estos álabes, así son los álabes, dependiendo de que sean álabes de acción o reacción, pues van a tener formas ligeramente distintas. Si queremos distinguirlos, aquí vemos cómo es un álabe de reacción. En estos álabes de reacción lo que ocurre realmente es que se descomprime aquí dentro el vapor, pero también tenemos unos álabes que son álabes de acción. Estos álabes son de acción, de manera que aquí el vapor ya llega acelerado y ya ha cambiado presión por velocidad, choca contra el álabe y lo mueve. Estos tienen, como veis, como una formita como de teja. Y en cambio los álabes de acción tienen forma como si fuera una coma de escribir. Pues esas son la diferencia principal entre los álabes de acción y los álabes de reacción. Vemos aquí, por ejemplo, en este detalle de esta turbina, vemos aquí un típico álabe de acción, ¿veis? Que tienen así como forma de teja. Después tendrán más o menos metal por un tema de la propia fabricación y la resistencia que tienen que poner, porque estos son muy pocas etapas las que se tienen que tragar pues un montón de fuerza, ¿no? Vemos aquí un rotor. En este rotor, pues algunas de las etapas son de acción y otras etapas son de reacción. En esta es una turbina Siemens, como vemos, una turbina de baja presión, en el que más o menos el vapor le va a entrar aquí a unos 20 bares, más o menos, no quiero precisar, pero como unos 20 bares, y va a salir ya en condiciones de vacío. Si os dais cuenta, el tamaño, por supuesto, pues el tamaño del álabe, desde la raíz hasta el borde de la pala, el borde del álabe, pues va a ir aumentando esta longitud, porque bueno, cada vez tiene menos energía este vapor y necesitamos más superficie para poder aprovechar mejor ese cambio de energía potencial en energía cinética. Hay una diferencia muy importante entre las turbinas de gas y las turbinas de vapor. En las turbinas de gas, la primera fila de álabes es la que se lleva las condiciones más duras, porque eso es donde están las temperaturas más altas, que resisten muy mal esos álabes.
Entonces son los que se deterioran realmente. Pero las turbinas de vapor pasa al contrario. Los primeros álabes pues trabajan en unas condiciones razonables, no les pasa nada, pero son los últimos álabes los que sufren los problemas relacionados con erosión por la condensación que se produce de gotas y la erosión que conlleva esas gotas pues contra las que tienen que chocar, ¿no? Bueno, pues aquí vemos también estos álabes, esta longitud de álave va a hacer que este álave vibre un poquito, y al vibrar un poquito también va a transmitir esa vibración y va a producir fatiga en determinados componentes. Esta fatiga a veces aparece justo en la raíz, digamos en la unión del álave con el pie, y otras veces aparece incluso en la parte interna del pie, donde está el encastre, donde está la cola de Milano, la forma que hayan hecho para el encastre del álave en el rotor, a veces aparece ahí, y eso dificulta mucho la detección. ¿Qué elemento vemos aquí en la parte superior del álave? Vemos los cierres. Estos cierres lo que van a hacer es que el vapor entre por aquí, por dentro del álave, y en cambio no entre por la parte superior. Porque, ¿qué ocurriría si pasara por la parte superior? Pues que realmente perdería, o sea, ese vapor sería un vapor sin turbinar, sin que se hubiera cambiado energía potencial por energía cinética. Entonces, llegaría ese vapor al final sin haber sido turbinado, y lo que provocaría sería un aumento de la presión y de la temperatura al final de la turbina. Estos cierres, necesariamente tiene que haber una holgura entre el álave y la carcasa, porque si no, no gira. Si no hubiera holgura, se quedaría atascado. Pero para que haya tiene que haber una pequeña holgura, para facilitar que sea el menor posible, pues tiene que haber unos cierres laberínticos. Son como si fuera un peine, dos peines, digamos, que van contrapeados. Pues, y claro, pues estos peines se desgastan con el tiempo. Realmente las turbinas de vapor hay que abrirlas cada cierto tiempo, primero para inspeccionar cómo están por dentro, ¿no? Pero también porque queremos cambiar estos cierres. Necesitamos reconstruir estos cierres, cambiar algunos elementos de estos cierres, porque se van perdiendo. Y esta es la razón fundamental por la que hay que abrir las turbinas. Aquí se ve muy bien estas turbinas que tienen por fuera este anillo, que se llama throat en inglés, y otros álabes, los más largos, no tienen a veces ese throat. Por ejemplo, esta fila y esta fila no tienen el throat, y en cambio estas sí. Vemos aquí una turbina de alta presión. En esta turbina el vapor va a entrar a una presión grande y se va a ir descomprimiendo, y ya estas últimas son álabes en los que ya hay vacío, hay condiciones de vacío. Vemos estos agujeritos que hay aquí. Pues estos agujeritos son los agujeritos que para poder colocarle pesas de equilibrado. Para equilibrar este rotor se utilizan estos orificios y otros orificios que suele tener en otros sitios, en los extremos. Entonces puede haber dos sitios donde colocar, uno en cada extremo, aquí y en el otro este extremo, y a veces lo que tienen es hasta tres posiciones para colocarle pesas de equilibrado. Aquí hay un elemento muy importante, en esta parte aquí vemos los cierres laberínticos que van a evitar que el vapor que entre por aquí termine fugando a través de la carcasa. Pues estos cierres laberínticos también hay que limpiarlos, repasarlos, incluso reconstruirlos y sustituirlos cada cierto tiempo. Y como digo, esta es una de las razones principales por las que hay que abrir una turbina periódicamente. ¿Periódicamente qué significa? Bueno, pues cuando las condiciones de presión y temperatura a la salida sean malas, cuando detectemos fugas de vapor, porque no podemos intervenir en esto sin abrirlo. Entonces se abre la turbina y normalmente en una turbina que está funcionando pues 6 o 7.000 horas al año suele ser conveniente abrirla pues como cada 5 años o por ahí, cada 3 o cada 5 años. Depende fundamentalmente del número de arranques y paradas a las que esté sometida esa turbina. Si está sometida a un ciclo de arranques y paradas muy frecuente, pues a lo mejor cada 3 años es necesario abrirla, y si no es tan frecuente, pues cada 5, 6, 7 años. Más o menos podemos pensar, pero esto no es más que un cálculo medio, pero aquí quien nos lo dice es una variable, que es la presión y temperatura al final de la turbina. Pero podemos pensar que una turbina que trabaja así, que no tiene unas condiciones especialmente duras, pues habrá que abrirla como cada 50.000 horas de funcionamiento. Aquí vemos el detalle también de los cierres laberínticos que van montados en los álabes móviles, en los álabes fijos. Para cerrar, digamos, el álave fijo contra el rotor, también llevaría este mismo sistema.
Aquí vemos un detalle de cómo se encastra algunos de estos álabes con estas formas, que dependiendo, bueno, hay diferentes formas, curvadas, inclinadas o rectas, y bueno, pues van encastrados, y ese encastre, como vemos, pues a veces se realiza pues, de una forma, la colocación se realiza de una forma muy manual, y estos tipos, que son más bien raretes casi todos, pues que hacen este trabajo de colocar los álabes, se llaman bladers, y bueno, pues tienen sus secretitos y tienen sus formas de hacer que las holguras sean las razonables, las menores posibles, y que haya los ajustes adecuados. Hay que tener en cuenta que cuando esta turbina se caliente va a dilatarse, y entonces vamos a tener que dejar espacios entre estos álabes para que se produzca la dilatación correcta. Y bueno, pues esas holguras pues son bien en el libro de taller, o lo conocen estas personas, ¿no?, que son los bladers. Fijaros aquí en este detalle de esta turbina cómo tenemos los álabes fijos, y cómo aquí hay pues esos peines o esas sierras, como esos dientes de peine que coinciden con otros que hay aquí en la carcasa, y que el vapor, se evita que el vapor vaya por aquí. Pero en el álabe fijo vamos a tener que tener los mismos, algo parecido, para que el vapor no fugue entre el espacio entre el rotor y el álabe fijo. Entonces también aquí hay unos elementos que son los cierres laberínticos que van situados en los álabes fijos, y todas esas holguras vamos a tener que medirlas cada vez que lo abrimos, para saber cómo estaba y si es necesario hacer una intervención. Aquí vemos un rotor de una turbina de alta, en el que reconocemos pues, algunos elementos. Aquí vemos los álabes fijos, los álabes móviles, perdón, que están insertados en la turbina. Aquí vemos los orificios de equilibrado, habrá aquí y en el otro extremo. Aquí vemos que se trata de una doble carcasa, es decir, aquí hay una carcasa y aquí hay otra carcasa, con unos espacios aquí, y en estos espacios normalmente lo que tendremos serán extracciones de vapor. Fijaros también cómo son los agujeros de los pernos, y fijaros en dos detalles importantes que se ven aquí en esta fotografía, que son los cojinetes. Aquí esto es un rotor, un eje que tiene que girar y tiene que apoyar en algo, pero donde apoye habrá un contacto entre algo que se está moviendo y algo que está quieto. Para minimizar ese contacto se utilizan dos cosas. La primera es un material especial que se coloca aquí, en la pieza fija, que es un material que se llama antifricción o material Babbitt, y este eje se endurece especialmente, está especialmente tratado, de manera que aquí el eje, que se le llama, bueno, de muchas maneras, pero es la zona endurecida, se llama gorrón, apoyo, etc. Y el gorrón va especialmente tratado y endurecido para que si hay contacto, quien se desgaste sea la parte blanda, que sea el cojinete. Estos cojinetes tienen diferentes formas, pueden ser por secciones, por pequeños sectores o piezas, o pueden ser enterizos, y puede enterizo completo o medias lunas. Pero aquí vemos otro elemento muy significativo, que es el collarín del cojinete de empuje. Esto lo que va a hacer es que esta turbina, cuando le entre vapor, pues como hay una diferencia de presión entre un extremo y otro, se va a desplazar como si esto fuera una bala. Entonces nosotros tenemos que frenar ese movimiento, tenemos que fijar el movimiento. Así que le colocamos este collarín, que actúa como si fuera un disco de freno, y le ponemos como unas pastillas de freno a este lado y al otro, de manera que fijamos la posición. Lo lubricamos para que esos contactos se hagan en las mejores condiciones posibles, y todo este espacio que vemos aquí está bañado en aceite. Igual que todo este espacio de aquí está bañado en aceite, todo esto, para lubricar tanto el cojinete radial como el cojinete de empuje. También vemos aquí en esta fotografía este elemento, estos dientes, y los vamos a utilizar estos dientes en esta turbina en concreto con dos fines. Primer fin va a ser contar las revoluciones, porque nosotros podemos contar cuántos dientes pasan por un determinado punto con un detector inductivo, y si por ejemplo esto fueran 200 dientes, pues cada 200 cuentas que hagamos es una vuelta. Así que podemos utilizar esta rueda para saber a qué velocidad gira. Pero además en esta rueda engranamos un elemento que llamamos el virador, que va a ser un elemento que cuando la turbina se pare va a estar caliente, va a tener tendencia a doblarse este eje,
a curvarse hacia arriba en un efecto que se llama efecto banana, y lo que va a ocurrir va a ser que, o sea, para evitarlo lo que se hace es, pues, no sé, como igual que los pollos, ¿no? Que se pone un asador de pollos a girar lentamente para que el pollo se haga por igual por todos los lados, pues la turbina, para evitar que se doble, va girando lentamente a muy pocas revoluciones por minuto, entre 5 y 15 revoluciones por minuto, para que no se curve, sino que, digamos, que el calor pues le afecte a todo por igual y por tanto mantenga la linealidad. Quiero que veáis ahora cómo son los cojinetes. Hay diversos tipos de cojinetes, pero de los cojinetes más habituales que nos vamos a encontrar en turbinas pequeñas son los cojinetes que vemos en esta foto. Este es un cojinete muy habitual, en el que tenemos tanto el cojinete de empuje como el cojinete de apoyo. Este cojinete de apoyo está hecho en pads, en tilt pads o en sectores, y estos cojinetes normalmente no se aprovechan, sino que directamente se sustituyen por otros. A veces se recrecen, se mandan a recrecer y se les vuelve a poner aquí una capita de material antifricción, que es una aleación inventada por un señor que se llamaba Isaac Babbitt, y entonces por esa razón se le llama el Babbitt. Pero bueno, pues aquí lo que tiene es un pequeño recubrimiento de material antifricción. Veis que es un poquito más, este es un poquito más grande que estos soportes, que estos elementos donde se anclan, bueno, de fijación de estos pads, para que no roce contra ellos, ¿no? Pero estos pads cada cierto tiempo se sustituyen. También hay que revisarlos para ver que no estén arañados o que su coeficiente de fricción no ha aumentado. Aquí tenemos, por tanto, bueno, aquí fijaros, estas sondas son sondas de temperatura, que lo que van a hacer es detectar si estos cojinetes pues están sufriendo un calentamiento anormal. Aquí vemos otro cojinete, que es el cojinete de empuje. Lo que va a hacer es ese collarín que habíamos visto en la foto anterior, va a chocar, digamos, contra estos elementos, contra estos pads que tenemos aquí, que son estas almohadillas de cojinete axial, y este también está recubierto con una pequeña cantidad de material antifricción, por aquí. Aquí lo vemos también cómo es el collarín. Aquí vemos cómo es el collarín y vemos que este collarín no es exactamente este, no corresponde a este collarín, este requeriría otro tipo de collarín. Pero estas pastillas o almohadillas están recubiertas de un material antifricción. Aquí vemos el montaje en cómo sería. ¿Veis? Aquí vemos cómo sería todo este elemento, un cojinete combinado axial-radial, y aquí veríamos que tiene pues como dos conjuntos de almohadillas, una para la parte activa y otra para la parte pasiva, es decir, una para la parte que más sufre que más tiene que frenar, y otra para la parte que tiene que frenar menos. Fijaros que aquí en este caso no es como en este caso, que era un collarín, sino que aquí realmente son dos collarines, son esta parte y esta, y el cojinete iría aquí en medio, y aquí lo que iría sería un cojinete parecido a este de aquí. En concreto es este cojinete que vemos aquí, que veis aquí está la parte del cojinete de empuje o axial, y aquí vemos la parte del cojinete radial o de apoyo. Pues hemos visto en este vídeo cómo son los elementos internos de una turbina de vapor, porque, como os decía al principio, pues no es fácil verlos, a menos que veáis la turbina abierta. Así que espero que os haya sido útil.